En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que ahora lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo, y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de él su fe. Por la fe Enoc transpuso sin morir el umbral de la muerte, y nunca más se supo de él, porque Dios lo hizo cruzar ese umbral. Antes de cruzarlo, todos reconocieron que era del agrado de Dios. Y el 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes los buscan. Por fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia cuando Dios le advirtió acerca de las cosas. Fue su fe la que condenó al mundo, y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Por la fe Abraham obedeció a Dios cuando fue llamado, y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por fe habitó en la tierra prometida como un extraño, en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos. Padre, gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta preciosa palabra. Siéntese un momentito. Otra cosa que decimos los predicadores: por favor, no me dejes de hablar mentira. Pues ya estoy terminando. Y entonces voy a ser breve. Coja miedo. Pero yo siempre digo, yo tengo un axioma que se lo robé a alguien. Un axioma es una cosa que uno se inventa. Voy a ser PRD, práctico, rápido y dinámico. Dice: ¿qué es la fe? ¿Qué es tener fe? ¿Tú quieres agradar a Dios? Tienes que comenzar teniendo fe. Dice que la fe es estar seguro, la certeza de lo que se espera, la convicción, estar seguro de lo que tú no ves. Por la fe entendemos que Dios creó el universo. Y ahí nos vamos, ¿a dónde? A Génesis 1:1. 1 hasta el 2. ¿Cómo dice ahí? Dice en sus Biblias: al principio Dios creó los cielos y la tierra estaba como de nada y vacía. Cuando Dios creó la tierra, dice otra versión, cuando Dios creó los cielos y la tierra era una masa caótica, y el Espíritu de Dios, o un viento divino, soplaba o se movía en las aguas. Dice una versión de la Torá, que el Espíritu de Dios, el Ruá de Dios, se cernía, daba vida cuando se movía en las aguas. Y dice aquí, donde leímos, que entendemos por la fe que Dios creó el universo, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dicen los científicos que hubo una explosión
que esto salió de la nada. Bueno, si salió de la nada, tiene que haber alguien que lo creó. Si hubo una explosión, hubo alguien que provocó esa explosión. Porque la Biblia te está enseñando cómo Dios reveló que hizo el mundo. Te está llevando a una enseñanza. Ahora, si nos vamos a ciencia, si nos vamos a lógica, muchas veces el médico te dice: tienes cáncer. Y nosotros te decimos: no lo aceptes, pero está en tu cuerpo. Una cosa es que tú te aferres al diagnóstico, y otra cosa, sí, de verdad tengo el cáncer, pero yo creo que Dios me puede sanar. El médico te puede dar un diagnóstico, pero tú tienes que rebotar el diagnóstico. ¿Eres diabético? No, no soy diabético, solamente tengo el azúcar alta. ¿Qué diabético? No soy diabético. Tener fe no es que carezca de lógica, no es que pierda la lógica, porque Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu casa, sal de tu familia. ¿Y dónde estaba metido Abraham? Una señora se escandalizó porque Melvin y yo estábamos enseñando de que Abraham y su papá enseñaron a muchos pueblos a brujear. Y su papá hacía terafines. Terafines se hacían, por ejemplo, si la niña que presentaron era varón, agarraban y le mochaban la cabeza, lo envolvían en cera, lo ponían en un palo y lo ponían a la entrada. Y ese terafín era para consultar. ¿Consultar qué? Una adivinación. Era adivinación, era brujería. Por ejemplo, cuando dice Abraham le creyó a Dios, Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia. Abraham fue una fe loca, ciega. No. A Abraham le dijeron, cuando lo metieron en la casa de las estrellas, que él no iba a tener hijos. ¿Y qué le dijo Dios? Sal, cuenta las estrellas si las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Él le creyó a Dios. Le creyó tanto a Dios que cuando Dios lo manda a matar a su hijo, se lo lleva con la leña y con el... y profetiza: nosotros volveremos y adoraremos al Señor. Y él le pregunta, el muchacho de 24 años, le dice, que fue más obediente que Abraham, porque usted con 24 años que lo vayan a matar, que lo vayan a pelar, usted no se va a dejar pelar. A un niño es fácil manipularlo, pero un hombre grande, para montarlo en ese altar que él armó, para ponerlo en ese fuego, agradar a Dios, hay que tener fe. Y la palabra fe es fidelidad. Usted tiene que serle fiel, tiene que ser obediente. Si a usted le dicen el culto es a las 9 y usted llega a las 11, y como decía mi hermano, vamos a darte tal oportunidad, ay no estoy preparado. No se necesita un doctorado, se necesita disposición. Porque Dios, si Dios había querido calentar los bancos, había convertido los hipopótamos, porque tienen el trasero más grande. Sí, los hipopótamos calentarían más las sillas, los bancos. Nosotros estamos aquí para servirle a Dios. Hay iglesias que no te dan el privilegio de servirle a Dios. Hay iglesias que tú tienes que esperar 5 años, y si acaso los 5 años pasar todos los cursos que ha habido y por haber. Se lo digo yo que pasé por ahí. 5 años. Gracias a Dios que yo nada más duré 6 meses. 5 años para usted poder servir a Dios. Y aquí le dan el privilegio de que usted se bautiza para que le sirva a Dios. Oiga,
Es una bendición que le permitan predicar, que le permitan una oración, que le permitan dirigir. Agarre la oportunidad. Que en todos los lados no se ve eso. Es un círculo. La familia y el círculo. La familia y el círculo. No en todos los lados dejan servir a todo el mundo. Es un privilegio servirle a Dios. Salir del mundo, de la oscuridad, a servirle a Dios con gratitud. No tiene que ser un maestro, no tiene que ser una maestra, no tiene que ser un superdotado en Biblia. Simplemente tiene que tener un corazón de agrado, de servicio, de amor al Señor. Dice que nuestros antepasados, por la fe, fueron reconocidos y aprobados. Incluso hay un hombre que se llama Enoc, que Dios se lo llevó. Y si nos metemos profundo ahí, entonces se arma la discusión. Porque dice aquí que él no vio muerte, Dios se lo llevó. Y dice en Génesis, y caminó Enoc con Dios. O sea, pero antes de que Dios se lo llevara, mostró que él lo agradó. Camina con Dios, agrádale a Dios. Pero es que yo fallo, pastor. ¿Y quién no falla? Arrepiéntete. Cuando yo oigo a esos predicadores, hasta la niña mía me dice, papi, arrepiéntete. Porque yo le digo a ella, mira niña, arrepiéntete, cuando yo la oigo con esas canciones. Con esas canciones que andan por ahí. Y hay una que ella le gusta mucho, pero yo nada más entiendo una sola parte: matica y traga, traga y matica. Es una canción. En la primera salida cogió más de 6 millones de views. Esa es una parte del coro de la canción. Quizás muchos la saben porque se hizo viral y se ha hecho mucho viral en Instagram con comidas. Eso se hizo muy viral en Instagram y en las otras redes también. Y yo le digo, niña, no cante eso. Y ella dice, no, cante eso es del diario. Reprendo, Señor, dice ella. ¿Qué es lo que está viendo? Con 3 años. Dice, vamos para la liberación, dice, para la iglesia chiquita. Oiga, para la iglesia chiquita, allá abajo, cerca donde Mami Juan, donde su abuela, cerca de su abuela, dice ella, vamos para la liberación. Papi, estamos tarde para la iglesia. Y se sabe toda la adoración a vida y por haber. Pero aunque uno no quiera, se sabe también las otras. Porque ella misma busca su cosa ahí. Yo estoy supervisando siempre. La contaminación de afuera, César. Lo de afuera. Y cuando yo la oigo que si yo qué niño, digo, no cante eso. Muchacha, no cante eso. Yo le digo, muchacho, no cante eso. No, yo no soy muchacho, yo soy muchacha. O sea, ella está clara. Con 3 años. Yo le dije a Dios que le dé sabiduría. Yo le dije a Dios que le quite los malestares a mi esposa. O sea, oiga, qué fe. Quítale los malestares. Pregúntele a ella si tuvo malestares. Pues ella me dijo, no, yo con todo mi embarazo yo siempre tengo malestares. Digo, con este no, porque este va a ser diferente. Entonces, usted tiene que empoderarse de la fe. Este hombre caminó con Dios y Dios lo premió, Dios se lo llevó, lo agradó. Usted quiere de verdad agradarle, tenga fe. Si le dieron una palabra, férrese a esa palabra. Cuando nos dan una palabra mala, se cumple de una vez. ¿Por qué? Porque no nos tiramos de barriga a orar. Y cuando nos dan una palabra buena, no la vemos porque no nos ajustamos. Aleluya. Muchas veces, por ejemplo, mire, Renzo cuando me saludó me recordó a Gedeón. Me dijo, varón valiente y esforzado. Y ese era más cobarde
que yo antes de meterme a la brujería, yo era cobarde, yo no me gustaba, yo era bocú, de boca. Boca. Pero no me gustaba pelear. Yo siempre trataba de evitar los pleitos. Pero después que entré a la brujería, yo me puse guapo, me puse que yo a cualquiera digo, no, si yo he visto estas cuestiones malas, a cualquiera le mocho la cabeza. Pero eso era en otro tiempo. Ahora no. Ahora nuestros pleitos tienen que ser como de rodillas, callados. Lo dijo José, a veces tenemos la lengua callada, pero para hablar del hermano no. Para alabar a Dios tenemos la lengua callada. Así es. Pero para envenenar, mire, el que no le convenga, órele a Dios que se lo despegue. Porque usted necesita gente, codiarse con gente que tenga la fe más activa que usted. Porque la palabra fe significa, dije, fidelidad. Pero también es pistí, que es algo activo, es algo chispeante, es algo que llama, es algo que no se queda estático. Por ejemplo, aquel hombre, Jesús le pregunta, está cerca del estanque, ¿tú quieres ser sano? Y le dice, no, pero que no tengo a nadie que me meta. Yo no te estoy preguntando si hay que entrarte al estanque, yo te estoy preguntando si tú quieres ser sano. De tiempo en tiempo, dice las escrituras que bajaba un ángel a mover esas aguas. Y el que se decía mi tía, el que bebe, el que coge adelante, bebe agua limpia. El que entró adelante, cogió el milagro. Ahora no hay que meterse en un estanque. Ahora usted tiene que clamar. Ahora usted tiene que creer. No, es que no estoy viendo nada. Es que yo no veo nada. Tengo años y años. Me dijeron esto. Me dijeron que iba a ser pastor. Me dijeron. Ese no es el lenguaje de una gente de fe. El lenguaje de una gente de fe, si yo lo creo, yo no veo nada, pero yo sé que ahí se ve una nube como una manito. Yo sé que algo Dios va a hacer. Yo sé que Dios va a obrar. Yo sé que algo va a acontecer. Yo sé que algo va a pasar. Mire, dijo el pastor Edison, hay problemas, hay situaciones, de verdad. Hay situaciones, las situaciones siempre van a estar. Eso lo digo, los pobres siempre lo tendremos con nosotros. Y yo me incomodaba con eso cuando estaba incómodo con Dios. Digo, no puedo decir que todos íbamos a ser ricos, que todos íbamos a tener dinero. No. Algunos Él nos va a mantener el pan necesario. Algunos Él nos va a dar dinero porque vamos a saber administrarlo. No nos vamos a meter en el mal lío, porque a veces nos metemos en lío por aparentar, porque la gente vea que yo tengo. No, esto no es así. Pídale a Dios lo que usted quiere y Él se lo va a dar conforme a su amor, porque Él es su papá. Él no es papá sin vergüenza como algunos padres que hay en estos tiempos. Dios es un padre bueno. Amén. Dios es un padre excelente. Oiga, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa palabra tiene que ver con impotencia, tiene que ver con flaco. ¿Cómo así flaco? Flaco tiene que ver con incredulidad. Cuando te habla de eso, de flaco, es que tu fe, tú la incrementes. La fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Hay otra fe que es la fe de obrar milagros, pero esta es la fe salvadora, la fe que cree esa profecía, la fe que cree esa palabra que te dieron de hace tiempo. Que hace tiempo el pastor decía de la persona que cumplía años, Dios demanda más.
Y hace tiempo que tiene que estar corriendo. Es como dice aquí en Hebreos. Hebreos dice: hay muchos de ustedes que debieran de ser maestros y todavía tenemos que enseñarles el AIU, el bautismo, esto, aquello, como que son niños. Esto no es con carburo para madurarlo, no. Es con ayuno, con oración, con búsqueda, con lectura de la palabra, con los estudios. Hay que decir de los estudios. Por eso la pastora lo agarraba y lo aprovechaba los domingos. Una buena estrategia. Porque los estudios siempre dicen: no, los evangélicos son los que menos estudian. Ellos serán. Y yo siempre le insisto a mi esposa: mami, porque lee la Biblia, mami, vamos a orar, vamos a leer. Ella me insiste con la oración y yo le insisto con los estudios. El estudio concienzudo de la palabra de Dios te va a dar el crecimiento que tú requieres. No es solamente leerla, porque leerla debe ser nuestro pan y comida diaria. ¿Por qué? Porque si Dios no nos habla a través de un sueño, a través de una revelación, a través de una visión, nos va a hablar por su palabra. Va a venir la iluminación, va a venir el rema del Espíritu Santo. Pero si tú no la lees, ¿cómo tú quieres un rema? Si tú no la lees, ¿cómo tú vas a ser transformado? ¿Cómo Dios te va a cambiar? Cuando yo me convertí la primera vez, mi papá espiritual me hizo un reto a mí. Ese hombre y yo bebíamos Brugal, cerveza, y nos llevaban en carretilla a la casa. Y él me dijo: mira, vamos, te tengo un reto. Si tú te pones a leer el Nuevo Testamento y oras 10 minutos, porque tú vas a aguantar mucho, oiga, 10 minutos, te vas a leer Mateo 3 veces, 3 capítulos diarios. Al sábado tienes que tener 21 leídos. Y orar 10 minutos. Fue 10 minutos. Y si Dios no trabaja en tu corazón, pero lo que yo no sabía es que Él estaba orando por mí por atrás. Y cuando yo empecé a leer, porque yo leía la Biblia antes de ser cristiano, yo tenía un programa de leerla en un año, pero cuando empecé a orar los 10 minutos, ahí la Biblia se abrió a mí. Antes de yo convertirme, ya yo había leído el Nuevo Testamento 3 veces. Oiga, y antes de convertirme, lo primero que yo llevé a la iglesia fue el diezmo. Antes de convertirme, mi cartera se convirtió primero. Y quien me ayudaba en ese tiempo, porque yo estaba estudiando, era mi mamá. Y me dijo: no te voy a mandar un chele más. Pero ¿qué pasó ahí? Dijo: bueno, donde leyó la sierva, ese mismo texto lo leyeron. Y ahí yo empecé a llamar. Digo: dice ahí en tu palabra que te probemos en esto. Entonces yo estoy siéndote fiel, aún sin entrar a tu camino. Estoy leyendo tu palabra. Entonces yo te pruebo en esto ahora. Si mi economía tú la vas a dejar caer. Y ahí mi mamá, en lugar de bajar lo que me mandaba, lo incrementó. No es que usted va a tener un entra y saca, no, es su fidelidad, de donde se desprende la fe. Es su obediencia. Si usted es obediente, no es que usted se va a poner, déjame quitarme los lentes un momento, una venda. No, porque lo que Dios le va a decir quizá va a romper la lógica, pero al final usted va a ver que vale la pena obedecer a Dios. Usted va a ver que agradar a Dios no es tan complicado. Antes había que llevar ¿qué? Un cordero, palomito, cabro, esto, aquello, granos, esto, aquello. Ya Cristo hizo el sacrificio que había que hacer. Amén. Ahora a nosotros nos toca creerle a Él y echarla hacia adelante. Ponemos a lo de pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? Pastora, ¿qué es lo que hay que hacer? Vuelvo y le repito, si Dios quería tener bancos calientes, no nos había llamado a nosotros. Dios quiere gente activa, gente que se mueva, gente que le crea. Y el que se acerca a Dios
tiene que creer que Él existe, que Él está ahí. Mire, se lo digo yo, en los tiempos cuando yo lo conocí a ellos, yo llegué a la iglesia con unos zapatos rotos y yo estaba detrás de un dinero grueso en la tiniebla. Grueso, eran unos millones, grueso, pero tenía unos zapatos rotos. Y hacía la gente trabajo hasta de $1,000 y no veíamos esos $1,000. Eso se iba como agua. $1,000, $500, y la gente lo mandaba. La gente son tienen tanta creencia en que para resolver su problema, que no importa lo que tengan que gastar. Sin embargo, aquí Dios viene en una oración y te resuelve el problema. Porque tú le creíste. A veces la gente tiene la fe en las cosas equivocadas. Cuando tenemos la fe correcta en Dios, y Él recompensa a los que le buscan. Si nosotros le agradamos, vemos la añadidura, buscamos el reino primero. No venimos por lo que Él nos da, venimos por quien Él es. Amén. Lo de agradar a Dios tiene que ver hasta con tu adoración. Aleluya. Esto aquí tiene que ver con tu adoración. Gloria al Señor. Tu adoración debe ser un modo de vida. No simplemente venir, levantar las manos, sino un modo de vida, de día en día. De día en día, para agradarle a Él. Todo es para Él. Dice Romanos 11, todo es de Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Amén. Por el cual tenemos redención de nuestro pecado, el cual lavó, nos tiñó con su sangre, entregó su vida. ¿Para qué? Para que hoy, cuando entreguemos nuestra fe, cuando nos entreguemos a Dios, no solamente podamos ver la solución de los problemas, sino que también podamos ver un poquito más. Aleluya. Podamos avanzar un poquito más. Gracias, Señor. Mire, si Dios lo llamó a un ministerio, póngale nombre, desarrolle, ore por eso, escriba. Mire, esta es la visión, esto es aquello. Preséntelo a sus pastores, que yo sé que no le van a negar. Despréndase de todo aquello que no le permita agradar a Dios. Despréndase de la mochila, por Dios. Despréndase de todo aquello que no quiere que usted le sirva a Dios. Despréndase de eso. Primero agrádelo con su fe, porque yo sé que ustedes son gente de fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora aplique esa fe, aplique esa fidelidad a ver la solución de sus problemas, a ver que Dios solucione sus problemas, a ver que Dios lo envíe a donde Él quiere enviarlo, a dejar al junto de Dios, porque no lo va a hacer todo. Usted al conjunto de Él, desarrollar lo que Él quiere que usted haga en su casa. Aleluya. Si el deseo suyo es ver su familia aquí sirviéndole, del ejemplo, sea testimonio. El testimonio predica más que usted agarrar y vaciarle la Biblia entera y usted decirle: mira, en Romanos 3 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos, en Apocalipsis, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y Apocalipsis 20:15 dice que el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado, es para el infierno, que va por un tubo derechito. Y usted le mete el cupo. No. Si usted le da testimonio que usted antes era rebelde, usted era malo, usted le da testimonio de lo que Dios ha hecho con usted, usted lo va a ver sirviendo aquí. Usted lo va a ver agradando a Dios como usted quiere agradarlo. Porque queremos hacer muchas cosas. Queremos
engancharon muchas cosas arriba, muchas mochilas arriba. Voy a hacer esto para agradar a Dios, voy a hacer aquello para... No, tenga fe primero, sea obediente. Sea obediente, sírvale a Dios, suelte el miedo, suelte la maleta. Sírvale a Dios con todo su corazón. Dice su palabra: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquen de todo corazón. Entréguese completamente a Dios. Ríndase ante los pies. Dice una alabanza que me encanta, que era una de las primeras que cantaba la niña mía: en los brazos de papá. No me quiero ir de tus brazos, Dios. Pero para estar en esos brazos te tienes que tener fe. Si no tienes fe, no va a sentir los brazos de Dios. Se va a sentir solo, como hay mucha gente. Y no contar. No voy a decir que no nos dé depresión, pero muchos cristianos con depresión. ¿Y por qué esta depresión? Porque, como decía la pastora, el enemigo no quiere que tú ores, el enemigo no quiere que tú ayunes. Yo soy testigo de eso. Yo empecé unos ayunos. Dije a mi esposa, el Señor me reveló que ayunara 3 días. Digo, no, yo siempre ayuno esos 3 días. Yo iba a meterme en un ayuno esos 3 días. Pero esos 3 días se me metió un dolor de muela, que si no me oraban por ese dolor de muela, yo tenía que soltar el ayuno, comer, tomarme una pastilla. Horrible dolor de muela. Y era uno de los espíritus con los que yo trabajé en el mundo. Los dientes me temblaban solo. Y ese dolor, porque el enemigo quiere detener, menguar tu fe. No escuches esa voz negativa de que tú no puedes, de que tú no eres nadie. Agarra tu identidad en Cristo. En Cristo. Dice las Escrituras que somos más que vencedores, que todo lo podemos en Él que nos fortalece, que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos la niña de los ojos de Dios, que somos su pueblo escogido, que somos su especial tesoro. Agarra e imprégnate de la identidad de Cristo y tú verás cómo tú agradas a Dios. Imprégnate de esa fe, empodérate de esa fe y echa hacia adelante. En el nombre de Jesús, si tú te empoderas, si tú agarras, tú verás lo que Dios tiene para ti. Tú vas a ver lo que Dios tiene para ti. De lo contrario, vamos a volver, no sé si el próximo año, y veré mucha gente avanzada. Iremos al nuevo templo. Aleluya. ¿Verdad? Con más y 2 o 3 centavos sin servir. No. Cuando vayamos allá, que todos estemos sirviendo, que todos estemos activos. En el nombre de Jesús. Amén. Comprométase con Dios. Comprométase con Dios a servirle por amor a Él. No solo porque Él entregó a Jesucristo, no. Ni porque lo amó primero, sino porque usted lo ama, porque usted le agradece, porque usted tiene fe, porque usted va a caminar en fe. La fe, en la palabra hebrea, es estacas. Tiene que ver con las estacas que se extienden. Y en la Biblia dice: extiende tus estacas, no seas escaso. O sea, que te ensanches. La fe tiene que ver también con ensanchamiento, con coger, no, casi de aquí no, ensánchese, expándase, comparta lo que Dios hizo con usted, comprométase con Dios, créale a Dios. Cuando se acerque a Dios, al trono, crea que Él existe, crea que usted recibió lo que pidió, crea que la solución está en sus manos. Quiero que te pongas de pie. Cierre tus ojos.